permiso, muchas cosas sí teníamos que ir en comisión, por decir, inscribir para sacar el registro del comité de turismo, los estatutos, eso tuvimos que ir a Guayaquil a hacer eso. Porque entonces no éramos provincia y ahí estaba la matriz. Yolanda vive en la provincia de Santa Elena, en la comuna San Pablo, ubicada a un par de horas de Guayaquil. Y tal vez ella no lo dimensione, pero de lo que está hablando es de un centralismo que lo abarcaba todo. De trámites para los que había que viajar 2 horas, de decisiones que se tomaban lejos, pero que los afectaban de manera directa. Y había más. La centralización de trámites administrativos en Guayaquil posiblemente era el menor de los males. El mayor de los males era la desatención en infraestructura, especialmente básica. Provincia 24, provincia 24. Oye, lo mismo hay que hacer de nuevo. Hasta noviembre del 2007, Ecuador tenía 22 provincias. Durante muchos años hubo regiones con aspiraciones de convertirse en la provincia 23. Chone en Manabí, por ejemplo. O Quevedo en Los Ríos, o Milagro en Guayas. Pero a excepción de Santo Domingo, en Pichincha no había acciones concretas. En Santo Domingo sí. Desde hace casi 3 décadas tenía formado un comité de provincialización e incluso había un proyecto de ley aprobado en primera instancia en el Congreso Nacional. Pero pese a ello, también ahí el tema parecía dormido y de pronto despertó. La península de Santa Elena en el Guayas había creado un proyecto de provincialización, aunque al principio no parecía viable, porque no contaba ni siquiera con apoyo político fuera del área peninsular. Este proceso se inició cuando era aún presidente el doctor Palacios, quien no brindó ningún tipo de apoyo, por cierto, ni siquiera recibió nuestro estudio. Nosotros seguíamos exigiendo y pidiendo que sea tratado. Y encontraron una oportunidad en la campaña política que vivía Ecuador. Era el 2006 y 2 candidatos se disputaban la presidencia de la República, Álvaro Noboa y Rafael Correa. Tratamos de reunirnos con ellos. En ese tiempo el candidato Álvaro Noboa ni siquiera nos atendió, no dio ningún interés a nuestro proceso. Y en ese tiempo el candidato economista Correa acudió a nuestras oficinas. Quiero expresarles que ustedes saben que yo soy un técnico, profesor universitario. Me he quedado realmente impresionado del nivel de profesionalismo, de la alta calidad técnica de su proyecto. Cuando se siente la decisión de un pueblo por alcanzar un objetivo común, los que aspiramos a representar a dichos pueblos, no nos queda más que someternos a esa decisión popular. Y que si él ganaba las elecciones, en los primeros 15 días de su mandato, enviaba al Congreso el proyecto de ley para convertir a Santa Elena en provincia. Y así fue, él cumplió. La posible provincialización de Santa Elena acaba de entrar en un espacio de incertidumbre, cuyo final es impredecible. Guayas no será mutilada por quienes quieren hacer uso y abuso político de este hecho. Nicolás Lapente era el prefecto de la provincia del Guayas y lo había sido por 15 años. Muchas de las críticas de los peninsulares, muchos de los reclamos iban en contra de su gestión. La falta de obras, el centralismo, el abandono. Y también estaba el hecho de que pertenecía al partido que el entonces presidente Correa combatía con ímpetu. Ustedes bien saben lo que es centralismo, ¿verdad, Anita? ¿Verdad, Gino? Ustedes bien saben por qué quiso ser provincia de Santa Elena. ¿Acaso porque se le ocurrió o porque nunca fue atendida por las oligarquías que dominaban Guayaquil y Guayas? ¿Qué pasa, economista? Se está desarmando la provincia del Guayas. Se está desarmando el país. El país no se desarmó, pero sí se dividió un poco más. 57 diputados en el Congreso votaron a favor de la provincialización y Santa Elena dejó oficialmente de ser parte del Guayas. Hay júbilo, hay alegría, Alonso, gran tensión, gran expectativa y No se convirtió en la provincia 23, porque ese número le tocó a Santo Domingo, cuya provincialización fue aprobada justo un día antes, el 6 de noviembre del 2007. Santa Elena nació con 3 cantones: Salinas, La Libertad y la capital, el cantón Santa Elena. Los 300.000 habitantes de la nueva provincia estaban listos para ir a las urnas y elegir, por primera vez, autoridades propias. No queremos ser una provincia más del Ecuador. Queremos ser una provincia noble, pero la de mayor desarrollo del país.
El tema turístico no nos afectó ni para arriba ni para abajo. El boom turístico nuestro venía de mucho antes de lo que es la provincialización. De hecho, acuérdate tú que cuando se dio la provincialización hubo una especie de rencilla o de choques entre el pueblo guayaquileño y el pueblo peninsular. Entonces sí hubo bastante boicot por ese sentido y nos afectó un poco inicialmente, porque luego todos somos hermanos y los guayaquileños siguieron apreciando y beneficiando y viendo todas las bendiciones que tiene la península. Douglas Dillon vive del turismo. Su familia es propietaria de una galería hotel en la península de Santa Elena desde mucho antes de que ésta se convirtiera en provincia. Confirma todos los problemas que impulsaron a los peninsulares a exigir la provincialización. No estábamos siendo atendidos, no se nos tomaba en cuenta, todas las decisiones y las grandes decisiones se las tomaba en otras ciudades y eso no era justo. Pero está convencido de que al menos en su sector el progreso ha llegado por esfuerzo de quienes se dedican al turismo, más que por otro tipo de decisiones. Al vernos estable desde el punto de vista económico, al vernos también como un país relativamente barato, digo relativamente barato porque ya no estamos tanto versus otros destinos como el Asia y el India, y al vernos como un país de paz, provocó que tuviéramos un buen movimiento turístico mucho antes de la provincialización. Provincializar un territorio tiene un costo. Hay que crear toda una estructura institucional, nombrar autoridades nuevas, hacer planes de desarrollo, etc. En Santa Elena también se creó un plan con varios puntos que el Comité de Provincialización consideraba indispensables. Nosotros en esa época formulamos, y forma parte de ese plan de desarrollo, un plan de turismo. ¿Qué buscaba ese plan de turismo? Convertir a Santa Elena, la provincia, en el principal destino del Pacífico Sur. Y habían 7 años para hacerlo. Entonces era cuestión de desarrollar los productos, que lo decía el plan de marketing que también quedó elaborado, para poder desarrollar la provincia. Pero nos perdimos en el tiempo. Jimmy Pino Argote es empresario, radiodifusor y defensor convencido de la provincialización. Un promedio de $1 millón al año invertía el Consejo Provincial del Guayas en la península de Santa Elena. Ya mirando los fondos que nos correspondían por el tema del FODESEC, la asignación del gobierno, de los impuestos respectivos que siendo provincia, sacamos que nuestro presupuesto estaba arriba de los $17 millones por año. Es decir, que con un año teníamos 3 veces más que lo que nos daba el Consejo Provincial. Pero no por eso deja de ver los problemas que se han presentado en el camino y recalca que no se trata de falta de planificación, sino de las personas que en su momento fallaron para ejecutar el proyecto. No se refiere a falta de obras. De hecho, la inversión en Santa Elena es visible. El aeropuerto de Salinas, por ejemplo, técnicamente justificado por estar en una zona turística. Cuando esta terminal aérea se inauguró, había 3 frecuencias semanales. Luego se redujeron a 2. Ahora mismo hay apenas un vuelo semanal, que a veces, como el día en el que nosotros visitamos el aeropuerto, se cancela sin previo aviso. Funciona, eso sí, para aeronaves privadas o vuelos logísticos. Faltó planificación, porque el hacer una obra importante que sí la requerimos tenía que venir acompañada de todo un plan desde el Ministerio de Turismo, desde todos los organismos que tenían que ver con esto en promoción, el fomentar una mayor inversión, ¿sí? Y eso hubiera podido desarrollar. Al volver, la segunda parte de Santa Elena, la provincia 24. Esto es Visión 360, periodismo comprometido con la verdad. Le pedí al Ministerio de Agricultura que haga una evaluación sobre la posibilidad de instalar un centro de acopio en Villingota, en la provincia de Santa Elena. Bueno, sorpresa cuando una semana atrás me llama el ministro de Agricultura y me dice: vamos a inaugurar el centro de acopio de Villingota. No fue el único sorprendido. La obra no estaba contemplada en el plan inicial de desarrollo de la nueva provincia, aunque el gobierno justificó su construcción con el hecho de que era necesaria para que los agricultores tuvieran un lugar donde guardar su cosecha sin estar sometidos a la explotación de los intermediarios. Los comerciantes nos pagaban el precio que ellos nos ponían.
y como no teníamos a dónde acudir, no teníamos más opciones. En plena cosecha nos iban a decir, mira, te podemos pagar $12, $10, hasta $9 por saco de maíz, y realmente era atentatorio a nuestros costos de producción. El centro tiene capacidad para almacenar hasta 12.000 toneladas de granos y su administración le fue entregada a comuneros del sector. La obra fue terminada en el 2015 y los comuneros cuentan que en un principio funcionó, cumplió su cometido, aunque menos de un año después empezaron los contratiempos. Después, en el invierno de hace año y medio, un rayo estropeó el transformador y entonces tuvimos que parar. Para repararlo pues se tomó mucho tiempo porque usted sabe que ellos tienen que hacer un informe, compras públicas, etcétera, etcétera. Entonces se fue dilatando. Y una vez que ya se reparó este daño, quisimos retomar el negocio, pero lamentablemente ha habido cambios internos en cuanto a la dirección provincial. Van cuatro direcciones provinciales y además como 3 ministros. Entonces, esta inestabilidad que uno logra hacer un trámite con alguien y resulta que se suspende y después a la semana siguiente tiene que retomar otra vez. Consecuencia, la obra está, pero no funciona, o funciona a menos del 10% de su capacidad. Como no han conseguido respuestas de las autoridades de su provincia, los agricultores están intentando concretar alianzas con la empresa privada para tratar de que el centro vuelva a funcionar. Para que este proyecto salga a flote y nosotros ya pongamos a operar al 100% esta infraestructura. Esta fue otra de las grandes obras construidas en la provincia 24, la terminal de gas licuado de petróleo en Monteverde. Fue diseñada para recibir embarcaciones cargadas con gas propano y butano y luego procesar esa carga hasta convertirla en GLP, el gas de uso doméstico que se consume en el país. La obra hoy está en funcionamiento, pero a menos del 40% de su capacidad. Nosotros podemos producir, como le dije anteriormente, 6.000 toneladas de GLP diario. 6.000 diarios, y se producen actualmente ¿cuántos exactamente? Entre 2.800 a 2.900 toneladas métricas día. Y recalcan que pueden producir más, pero por ahora no hace falta. En los últimos 2 años que hemos producido, nosotros hemos producido una cantidad constante. Es que estamos produciendo a tasas de acuerdo a la demanda de nuestro cliente, que es Chorrillo, y lo estado haciendo de manera similar en estos 2 últimos años. El problema del gobierno fue que no consultó nunca cuando quiso hacer las cosas. A él le preocupa algo más. ¿Recuerdan que en el centro de acopio nos decían que no habían tenido respuesta de las autoridades de su provincia? Parte de lo que trajo la provincialización fue el acercamiento de la gente con las dependencias públicas, porque se crearon en la zona direcciones y subsecretarías. Claro que aquí, como en el resto del país, las direcciones y las subsecretarías sirven de poco si no cuentan con capacidad de decisión. Nosotros tenemos direcciones provinciales aquí. Bueno, ya no hay. Ahora son pocos los que quedan como directores provinciales. Ahora se transformaron en coordinaciones. Entonces, una decisión ya no se toma acá, pues. El otro día, y te hablo 1 año atrás o 2 años, pegó un aguacero torrencial acá en la época de lluvias. Lo lógico y normal era que se suspendan las clases, porque era imposible con un aguacero de ese tipo ir a clases. El director de Educación llamó al zonal que está en Milagro. El de Milagro llamó al ministro, el ministro llamó acá, regresó, y hasta que nos dieron eso dejó de llover y ya todo el mundo había salido. Esas cosas no pueden pasar. Al recorrer Santa Elena, hubo quienes nos pidieron hablar del estado en el que se encuentran las calles de los cantones, o de la falta de agua potable, o de la basura en las calles, o de muchos otros problemas que afrontan en el sector. Pero todos esos son problemas municipales, cuyas soluciones están a cargo de los municipios, es decir, de los alcaldes de cada cantón. Los municipios no sufrieron cambios ni en rentas ni en atribuciones cuando Santa Elena se convirtió en provincia. A ellos, por habernos convertido en provincia, no se les han mejorado los ingresos, porque ellos se nutren de una manera diferente. Pero sí al Consejo Provincial, que era una institución que no existía. Entonces, todos los recursos, todo el presupuesto de esta nueva institución se quedan en obras o en servicios en la provincia. Si uno pregunta al prefecto sobre las quejas. Porque aquí, la verdad, no ha llegado ninguna ayuda. O sea, han previsto las ayudas, pero nunca no han tomado en cuenta. O sobre las obras que están subutilizadas,
o sobre lo que se prometió y no se hizo, como los 5 muelles que se supone iban a construirse por toda la provincia, por ejemplo, responde que es verdad, que aún falta mucho por hacer, pero que si uno hace un balance entre el antes y el después de ser provincia, hay un claro resultado. Indudablemente un factor positivo. Un factor positivo en cuanto a las inversiones que se han realizado, un factor positivo en cuanto a las obras que se han ejecutado ahora siendo provincia y que dudo mucho, personalmente dudo mucho que hubiésemos podido lograrlas si hubiésemos mantenido ese mismo tema administrativo, social, político de ser uno de los 3 cantones más de la provincia del Guayas. Y eso es reconocido incluso desde la provincia del Guayas. Comprendo que se sentían desatendidos por la labor de los gobiernos provinciales. En el 2007, Gonzalo Novoa era el presidente encargado de la Junta Cívica de Guayaquil, y cuando se produjo la provincialización defendía la tesis de que no hacía falta dividir al Guayas para atender los requerimientos de los peninsulares. 11 años después, sigue creyendo en ello. Pero yo sigo pensando que no era lo adecuado y que hubiese sido mejor atenderlos en debida forma. Creo que se pudo haber conversado más, creo que se pudo haber atendido más a las necesidades de ciudades periféricas. Ya, pero ¿usted cree que finalmente el país aprendió la lección? Me refiero a desatender zonas importantes, descentralizar todas las decisiones. Yo pienso que lamentablemente en el Ecuador, y probablemente sea un mal de muchos países, pero no se aprenden lecciones. Si ya vimos lo que sucedió con esa provincia, ya vimos lo que sucedió con otra provincia, es una invitación, una reflexión importante. Si se hace justicia y si se crea un precedente de esta naturaleza, ¿no?, tendríamos que tener una república de 180 o 200 provincias y esa no es la solución. El entonces prefecto del Guayas, Nicolás Lapenti, fue contactado por Visión 360, pero prefirió no participar en este reportaje. Él hablaba del peligro de una fiebre de provincializaciones que hasta ahora no ha tenido lugar y que tal vez puede evitarse simplemente con lo que Santa Elena exigía hace 11 años. ¿Qué pedíamos? ¿Qué exigíamos? Atención. Lamentablemente la política, y hablo yo de la política partidista, ¿sí?, no ve más allá de donde tienes el mayor volumen de votos. Y esa es una cruel realidad que se ve reflejada en esa desatención.